Y en eso se posiciona la anatomía por la producción interna y la producción externa. Entonces la producción externa, la que es un trabajador con pérdida con un levantamiento efectivo, pero me hablan también de la producción interna. Entonces no existe la herida por la producción interna, no existe la producción interna que produce una herida, porque la producción interna es el arrancamiento de la parte de inserción del hueso por la tracción severa del ligamento. Por ejemplo, tenemos en el tobillo una fractura que se llama ya fracturas por abulsión, que no es una herida, sino es una lesión. Pero bueno, es muy importante tener en cuenta esos términos porque muchas veces se confunden. Bueno, en este cuadro tenemos la naturaleza de lesión, oportunidad y temporalidad. Según naturaleza, tenemos cortantes, no cortantes o cruzantes. Se faltó poner las puntos cortantes, que también claro, obtusos y laceradas, que todas pueden ser mezcladas puntos cortantes, puntos lacerantes, puntos penetrantes, contuso penetrante, contuso cortante, de todo que hay. O sea, no solo es una única, sino son de diferentes. De las heridas cortantes, generalmente las características son bordes bien delimitados. No podemos poner como característica la contaminación baja o alta, porque la contaminación no solo depende de la forma como se hizo, sino también con qué se lo hizo. Si contamos es una inglés que ha estado metida en un tacho de basura y en el momento de recoger la basura que viene de fuerza, entonces es una alta posibilidad de contaminación. ¿Ya? O, por ejemplo, ¿no? Si estamos con una aguja estéril y hacemos, nos inyectamos, nos clavamos con esa aguja, que tiene contaminaciones bajas de sal. Entonces, esa clasificación o tendencia de contaminación yo preferiría personalmente que no le tomen mayor importancia, en el sentido que la contaminación no solo depende de cómo se hizo la lesión, sino con qué se hizo la lesión. ¿Ya? Es el problema. Bueno, por ejemplo, tenemos un hacha bien afilada, y me corté con un hacha. ¿Cómo la consideraría en ese día? Constante, punto cortante, contuso cortante, sería una contuso cortante, correcto, pero cortante. Entonces, el grado de penetración es bajo, alto, alto, pero acá me ha puesto que es moderado, alto, depende de la fuerza. Entonces, hay muchas cositas que sí, teóricamente podemos leer, pero en manera práctica no son así. Ya como acá anterior, que decía que tenía que agregar 5% de crecimiento público por cada centímetro de quemadura que decía, hay que lavarlo y poner las capturas en el centímetro. No son aplicables, no son inteligentemente razonables, ¿no? Y bueno, eso sí, del cierre, sí, primera infección, generalmente, toda herida, si es posible, se hace con primera infección. Claro que tiene algunas condicionantes, por ejemplo, la mordida de perro, se tiene que cerrar, no se cierra. No, sí se cierra. Y eso lo vamos a discutir conforme ahorita va. ¿Ya? Bueno, las punzantes generalmente por un objeto delgado, afilado, o puede ser que no sea afilado, porque una barra metálica que no tenga filo, pero que lo claven con una potencia muy fuerte, se va a hacer una herida punzante. El efecto que la herida punzante sí tiene un riesgo de profundidad mucho más alto o no detectable. Ese es el gran problema. Cuando tenemos un paciente que viene por emergencia con una herida por un verduguillo, una arma punzante, y la herida la tiene en el abdomen, ¿qué hacemos? Generalmente lo que hacemos es un estilete, tratamos de seguir el trayecto de la lesión. Si llegamos a peritoneo, tenemos que tener la laparoscopia exploratoria o una laparoscopia exploratoria, ¿no? Pero si no llega, aún así no estamos seguros si llegó a penetrar o no. Entonces, por favor, no me hagan esta travesura cuando sean internos, cuando tengan un paciente con una herida punzante o punzo cortante en zona abdominal, y aunque metan el dedito y no parezca que llega hasta peritoneo o atraviesa peritoneo, dejen la observación por un día a 2 días. ¿Ya? O, salvo que metan el dedito y si llegaron hasta el fondo, ya listo, a la laparoscopia exploratoria, se queda otra.
Porque ya tenía, no me acuerdo muy bien, un interno que, bueno, 3 de la mañana llega el paciente con su, que le metieron un cuchillo y entonces le dijo, no, no encuentra nada, le puso 2 cuchillos y lo mandó a tirar. Lo regresó 2 días después en una persona. Se hizo famoso en el hospital, pero lastimosamente es uno que está de experiencia, lógicamente, pero también nadie les dijo a él, por favor, quédate, ¿no? Y él tratando de ser lo más autosuficiente posible, y para no despertar recién, despertar a la asistencia, puede decirlo. Entonces tengan mucho cuidado porque eso termina, porque si pasa, pues termina con una denuncia del hospital y todo un lío. Gracias a Dios se resuelve. Sí. Entonces las heridas contusas, ¿cuál es la característica principal de la herida contusa? Bordes irregulares o hasta laceraciones serias. ¿Ya? Entonces, es una, por ejemplo, puede ser una contusa constante. Es un corte, pero los bordes están lacerados. Por ejemplo, que haya sido hecho con un hacha, por ejemplo, ¿ya? Que produce alrededor de la herida es eritematoso, ¿eh? Signos de contusión. Eso es muy importante, porque la herida cortante es lineal también, pero no tiene signos de daño alrededor de los bordes. En cambio acá sí tiene lesiones o bordes, ¿no? Las laceraciones, bueno, acá me habla de una laceración como interna, pero eso es cizallamiento, ¿no? En la cual en muchas ocasiones se tienen los accidentes en el cual sufre una contusión fuerte, pero hay un desplazamiento, y la zona de más fácil desplazamiento es entre el tejido celular subcutáneo y dermis. Entonces, esa puede ser una zona de cizallamiento en el cual generalmente se produce una ¿ya? Ahora, también pueden producir este tipo de lesiones que pueden ser en colgajo, ¿no? Pero un colgajo relativamente limpio, ¿no? Porque tenemos las abulsiones, que ya son en colgajo también. Es un colgajo con características de lesiones periféricas, o como entre una herida cortante y una contusión cortante. Generalmente las abulsiones tienen signos de daño periférico alrededor de los bordes. ¿Ya? Con respecto a las quemaduras, bueno, quemadura primero, segundo, tercer y cuarto grado. Normalmente existe la clasificación de tercer grado. La de cuarto grado es muy, para dar una facilidad de cuánto puede penetrar. Pero normalmente en la mayoría de textos mencionamos a la de tercer grado. Y como mencionamos la de cuarto grado, ya no como cuarto grado, sino como carbonización. ¿Ya? Porque la quemadura llega al fondo. Acá simplemente una pequeña corrección. Eso se lo puedo preguntar en el examen. ¿Ya? Las quemaduras son causadas por una fuente de calor, ¿verdad o falso? ¿Con qué? ¿Contacto con qué? No. Es de alta energía, no es calor. ¿Por qué? La eléctrica produce calor, la quemadura eléctrica no, por energía. La quemadura química es por calor, no, pero tiene una alta energía concentrada en la eléctrica. No es necesariamente calor, tiene que ser alta energía. ¿Correcto? ¿Ya? Igual las quemaduras por radiación no es necesariamente puede ser por contacto. O sea, me toqué y me quemé, ¿no? Simplemente estoy expuesto a una zona de alta radiación y esa alta energía emite los tejidos y me puede producir. Bueno, primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, ¿cuál es la característica principal? Son dolorosas de enrojecimiento. ¿Hay ampollas? ¿Sí hay ampollas qué es? Segundo grado. Segundo grado también hay dolor, pero es con ampollas. ¿Ya? Si es segundo grado superficial, quédate la ampolla. Si es segundo grado profundo, es cuando la ampolla se ha esparcelado en forma espontánea. No porque se sacó la atrás, no porque no porque le da la quemadura, la ampolla reventó. Y vemos una quemadura más profunda que se puede confundir con la de tercer grado, la de segundo grado profundo. O también hasta nos puede dejar cicatrices como tercer grado. ¿Ya? Pero la profunda nos lleva a compromisos dérmicos. Dérmico reticular.
no térmico. Y la de cuarto grado, la de tercer grado, cuando penetró, ya, la epidermis, la dermis y después a tejido celular subcutáneo. Y ya menciona acá, antes, yo te hablo como 20 años, así, se considera el tercer grado hasta que llega a los. No había problema. Pero actualmente los últimos libros ya están diferenciando que el tercer grado llega hasta fase muscular y de fase muscular para abajo ya es considerado cuarto grado. ¿Característica de la tercer grado cuál es? No siente, no duele. Correcto. Pero en la mayoría de quemaduras se presentan las tres fases en diferentes partes y generalmente es concéntrico, ¿no? Primer grado, segundo grado y tercer grado. Heridas por mordedura. Ya bueno, acá tenemos el gran problema, ¿no? ¿Cuál es el más contaminado de todos? Humano. Humano. Ya, la del humano. Teníamos que, los gatos teníamos que con los gatos teníamos, aparte de la Pasteurella multocida que teníamos, la Bartonella que y Pasteurella, ¿no? ¿Ya? Entonces, no solo la Pasteurella multicida, ¿ya? Y esta Pasteurella multicida tampoco no solo está en la boca del gato, sino también está en las garras, en sus uñas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, esta es evidentemente una mordedura de humano, esta es mordedura de perro y esta es parecida a la mordedura de gato. ¿Por qué? Porque generalmente la mordedura de gato tiene la característica de ser mucho más punzante. Y lo que hace daño a la mordedura de gato es sus caninos. Aparte de la del perro no solo son sus caninos, sino también los incisios. Y la del humano, como es una línea más pareja, son estas, en ella. Correcto, es fácil reconocer la mordedura de cada uno, ¿no? Para que ustedes demuestren. Si muere y solo tenga dos incisivas, la de familia Drácula, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la característica. Estas heridas se consideran, las heridas por mordedura de animales, se consideran heridas sucias. No contaminadas, sino heridas sucias. Bueno. Y bueno, como dato adicional, sí se pueden cerrar, pero como puso su compañero cuando hablaba de las heridas sucias, sí están debidamente limpias y lavadas. ¿Ya? Por eso le digo, ¿cómo tienen que lavar la herida? ¿Cómo tienen que lavar el grupo de práctica? Con agua, chorro. Como calzoncillo sucio después de salir del campamento. ¿Sí? Así la tienen que lavar. Muy importante. ¿Correcto? Ahora, una consulta. Le digo a un paciente por emergencia que vamos a ir al perro hace más de 24 horas. ¿Es emergencia o no es emergencia? Sigue siendo emergencia. Es una lesión, una herida. Entonces, por favor, no vengan con esa tontería de que no, ya pasaron más de 12 horas, ya tiene que ser visto por consultor externo. Ya, tontería. Y sucede y llegan pacientes que los mandan a consultor externo con una herida abierta y yo les digo, ¿qué haces acá? Le digo, está en emergencia. No, que la enfermera del cliente me mandó a otra consulta. Y por eso me llama la atención porque le he visto muchas veces. Bueno, todo ese manejo, lavado intenso, con agua y jabón. No nos hagamos mayores líos. ¿Ya? Si le tienen que poner 150 centímetros cúbicos, 110.5 centímetros cúbicos por cada centímetro cúbico y por cada milímetro de profundidad, o sea que lo que tenemos que hacer es lavarlo bien. Si es posible, simplemente con agua corriente. No tienen que estresarse. No, si no es por porque no le voy a lavar. No. ¿Qué es lo que sucede? Antiguamente, y hablo antiguamente por 50 años atrás, muy antiguamente, como en muchos sitios alimentaban de agua por acequias, no tanto por cañería ni mediante la utilización del agua, pero muchas veces en las acequias, como en las acequias, 200 metros antes de que un perro, 200 metros más atrás una vaca, 200 metros un burro, o sea, ya esa agua ya venía contaminada. Entonces, ¿cuál es la concepción equivocada? No le eches agua corriente porque se va a infectar. ¿Ya? Pero teóricamente actualmente ya el agua se denomina potable. ¿Por qué se le dice agua potable? Es apta para el consumo humano. ¿Correcto? Entonces, también los sistemas plásticos nos dicen los potabilizadores.
porque dejamos a las chicas hasta por lo malo. ¿Ya? Entonces, ahora ya, actualmente, es diferente la concepción con respecto al agua corriente. Entonces, tienen ustedes que lavar. Si no tienen cloruro de sodio, ¿van a dejarla así nomás? No. Yo personalmente siempre les voy a decir, no solo las lesiones de mordedura, sino todas las lesiones son mejor curación, agua y jabón. Si es posible, agua de ducha. ¿Por qué agua de ducha? No solo la presión, sino porque las microburbujas producen un efecto de arrastre, de impacto, y arrastre, un microimpacto, que nos da una facilidad y una ayuda para debilitación de la herida. Y aparte que esas microgotas de la ducha también producen una mejor cobertura de todo lo que nos podemos limpiar. ¿Ya? Entonces, es mucho mejor con agua corriente, con un 5-6% de con agua de ducha. Mucho mejor. Si el paciente puede ducharse, mándenlo a ducharse. Y a lavarse bien, y a olvidarse bastante agua y jabón. ¿Por qué jabón? Las estéticas que tienen las microburbujas hacen una función de arrastre de cualquier elemento extraño, puede ser bacterias o cuerpos extraños para poder sacar todos los elementos contaminantes. ¿Correcto? Y en mordedura de animales, el mejor antibiótico, ¿cuál es? Amoxicilina ácido hialurónico. Correcto. Ahora, en amputaciones, bueno, ya hemos visto amputaciones previamente. ¿Ya? ¿En qué momento hemos visto amputaciones? En emergencias, ¿no? ¿Correcto? Hemos visto amputaciones en emergencias y ya más o menos hemos tenido los conceptos claros, ¿no? Primero, si hay un elemento amputado, ¿cómo lo vamos a preservar? En una gasa húmeda, un paño húmedo, lo metemos en una bolsa y de esa bolsa lo metemos en otra bolsa o en otro cubículo o una congeladora con hielo. Pero no puede haber contacto directo entre el hielo y el miembro. No puede haber contacto directo entre el agua y el miembro. No debe haber ese contacto porque el agua lo macera y el hielo lo daña. Entonces tenemos que mantenerlo helado, pero no congelado ni dañado. ¿Correcto? Y eso es lo que tenemos así. El tiempo para reimplante en un momento les dije, ¿no? 6 horas, por lo general cuando son miembros grandes, cuando son pequeños segmentos, hasta 12 horas. Pero acá el tiempo de reimplante hasta 12, hasta 24 horas. Lo cual estoy muy de acuerdo porque 24 horas ya realmente no es. Generalmente nuestro tiempo límite es 12 horas. Por si acaso, ¿no? Por eso pregunté de examen, ¿no? 12 horas. ¿Correcto? Este punto muy interesante, esta compresión directa, ¿no? Aflojar cada 30 a 40 minutos para permitir perfusión. ¿Correcto? Cuando aplican un torniquete. Yo tenía el concepto cada 20 minutos, pero bueno, dejemos el punto previo cada 30 minutos. ¿Ya? Punto medio cada 30 minutos. Y eso le da una oportunidad para determinar un punto importante con respecto al uso de lidocaína con epinefrina en las heridas. En muchos textos todavía de cirugía general me hablan de que no se debe usar lidocaína con epinefrina en zonas distales, por ejemplo orejas, dedos, punta nasal. ¿Correcto? Si alguno de ustedes, bueno, los que han hecho práctica, han visto cuando hemos entrado a hacer una rinoplastía, hemos entrado con lidocaína con epinefrina, con toda la confianza del mundo, con toda la tranquilidad, y se ha caído la nariz. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Pues ahí es donde empiezan ustedes a tener que tener la capacidad de investigación, de saber el por qué. O sea, si te dicen, no me uses jabón carbónico, ¿por qué? Ah, ya, pues jabón carbónico también produce puede producir quemaduras químicas. Ah, ya, lo utilizo. Entonces, ¿por qué no utilizo, por qué si utilizo la lidocaína con epinefrina? Primero voy a investigar por qué la epinefrina puede producir necrosis. Porque la epinefrina produce una vasoconstricción tan severa que puede producir una disquemia de miembro. Pero ¿cuánto tiempo dura el efecto de la epinefrina? 30 minutos a una hora. Entonces, si me dura 30 minutos a una hora y puedo mantener un miembro sin irrigación
por 30 minutos, pero ¿hasta cuánto tiempo lo puedo tener sin irrigación? 6 horas como un punto limitante, ¿no? Hasta 12 horas. Pero mi punto limitante siempre va a ser 6 horas. Entonces, si lo puedo tener 6 horas isquémico, y la lidocaína o epinefrina o la epinefrina me produce una isquemia de 30 a 1 hora, ¿me va a poder producir una necrosis? No, no me va a producir una necrosis. Por eso es que yo uso en forma muy segura lidocaína con epinefrina en cualquier parte del cuerpo. Entonces, por favor, si alguno de ustedes lo veo que me manda, que lo veo suturando y los veo que le sangra por todos lados y le pregunto, ¿has utilizado lidocaína de epinefrina? Me mira con cara de, ¿cómo se llama? De gato de Shrek y me dice, quizá va a salir volando. ¿Ya? Porque tienen que usar lidocaína con epinefrina. ¿Por qué? Porque mientras mejor ven, mejor van a reparar. Si no ven nada y ven pura sangre, van a poner pasa con nosotros y ponen un punto y eso es lo peor que pueden hacer ante cualquier paciente. ¿Correcto? Listo. Entonces ya sabemos hasta cuántos días se profilaxis. Máximo 72 horas. Otros textos hablan de 48 horas, ¿no? Pero máximo 72. Y a partir de ese momento ya hablamos del antibiótico de la perfecto. Según contaminación. ¿Qué pasó, Robert? Según contaminación. Limpia, contaminada y sucia. Correcto. Para hacerlo más sencillo. La limpia es aquella que ha sido bajo medidas totalmente estrictas de esterilidad y de limpieza. ¿Correcto? Por ejemplo, cualquier tipo de cirugía en la cual no se invada ningún tipo de otro o una visera hueca. ¿Ya? Ese es un punto muy importante. Pero acá tenemos un pequeño gran detalle. El riesgo de desarrollar infección va entre el 1 al 2%. Entonces vamos a tomar como parámetro, porque van a haber muchos textos que van a decir de 2 al 5, de 3 al 5, del 1 al 4, del 1 al 3. Cada texto va a tener su visión de cuál es el riesgo. Entonces vamos a tomar un parámetro más específico o menos, ¿cómo se llama? Un acuerdo, ¿ya? Como un consenso. Vamos a tomar hasta el 2% de posibilidad de infección. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Ella libre a qué porcentaje? 2%. ¿Ya? Diferentes textos van a decir diferentes cosas. Teóricamente no requeriría una profilaxis antibiótica. Teóricamente hablando. Pero, si fuera su papá, su hermano, tiene un corte profundo con una gilet y estaba todo limpio, todo muy calculado, le darían antibióticos. Nos gana el sentimiento de riesgo al sentimiento de real o de realidad. Pero le damos un antibiótico profiláctico, no le damos un antibiótico terapéutico. Entonces, este término no requiere profilaxis antibiótica, es un término muy subjetivo y lastimosamente va de acuerdo a cada uno. Por eso digo que hay muchos libros que son escritos por personas que han han hecho toda su práctica médica y sentados en un escritorio. Nunca han salido a la calle. ¿Ya? Y hacen sus cálculos, sus cosas de siguiendo, ¿no? ¿Ya? Pero si ustedes sospechan una pequeña posibilidad de contaminación, ya está antibiótico. ¿Correcto? Por ejemplo, acá me ponen una cirugía de mama, una reducción mamaria, justo acá esta foto, una reducción mamaria. De una reducción mamaria no le doy antibióticos, no, ni loco, le doy por el riesgo de posibilidad de infección. Todo posiblemente puede ser por ¿ya? Ahora, pero pasamos a la segunda clase, que es limpia contaminada. La limpia contaminada, ¿cuál es el detalle? El detalle es que ha tenido un agente, posibilidad de que un agente contaminante haya entrado de él. Por ejemplo, cuando entramos a una cavidad, todos controlados, pero entramos a una víscera hueca.
¿Viste las buenas cuáles son? Puede ser intestino, respiratorio, bueno, el estómago, gastrointestinal, ¿no? Gastrointestinal, urinario y respiratorio, ¿no? Cualquiera de esos puede ser. Pero bueno, esto puede originar una posible contaminación. Pero no mencionaste un pequeño gran detalle. Si un paciente lo opero y le pongo una malla de Mardex en su hernia, ¿cómo se considera esta herida? ¿Limpia, sucia, limpia contaminada o contaminada? Se consideran las heridas en el cual se usan materiales protésicos como limpia, contaminada. Por lo tanto, tiene que recibir obligatoriamente antibióticos. ¿Correcto? El riesgo de infección va entre 5 a 15%. Vamos a darle un 15%. 2, 15, 30 y 40. Un 15%. 2% para heridas limpias, 15% para heridas limpias contaminadas. Aquí le vamos a dar ¿ya? Las contaminadas, en las cuales las contaminadas ya, entonces según esto, ya, mira, yo tenía con todos los amigos siempre teníamos este concepto para hacer las cosas mucho más simples. Siempre hablaba 2, 10, 20, 30%. 2% de las limpias, 10% las contaminadas, 20% las contaminadas y 40% las sucias. ¿Ya? Tenemos eso, ¿ya? ¿Correcto? 2, 10, 20, 40. Entonces, con eso es más fácil. Se van a acordar porque es más fácil, múltiplo de 10, ¿no? O el doble. La limpia es 2, pero la limpia contaminada es 10. La contaminada al doble, 20. Y la sucia al doble, 40. Entonces así se van a acordar más fácilmente cómo van a poder manejar esos temas. Bueno, ya la contaminada es cuando ya no hemos tenido una capacidad de poder controlar la incisión o el corte. ¿Correcto? Y generalmente cualquier herida abierta sin medidas de seguridad menor a 6 horas. ¿Ya? Igual ya a partir de este momento, ¿cómo tenemos que limpiar la herida? Como si fuera calzoncillo sucio después de herida de campamento. Y se le da ya antibiótico profilaxis, pero yo diría que es ya un antibiótico terapia. Y en las sucias, definitivamente, tenemos un 40% de posibilidad de infección. Y ahí viene el problema, por eso le dije, la herida de perro es considerada, mordedura de perro animal es considerada sucia. Entonces, si usted tiene una posibilidad de que cada 10 pacientes, solo 4 se infecten, pues cierto, no. Me gana la probabilidad, tiene más probabilidades de que no se infecten a que se infecten, por lógica. Pero si lo lavo más, si lo lavo bien, lo lavo intensivamente, lo puedo convertir en una herida solo contaminada, con mucho menos riesgo de infección. Por eso siempre voy a decir, todavía agua de jabón abundante. Mordedura de perro, mordedura de animal, con abundante agua y jabón. Si lavamos con abundante agua y jabón, el riesgo de infección disminuye muy fuerte. Entonces estamos con agua tranquila. Y vamos a dejar una herida de una cara con todo abierto. Y decir, bueno, esta herida se debe cerrar porque me han dicho que los heridas de perro no se van a cerrar. Entonces, es complicado. Me han llegado varias veces pacientes de zonas lejanas, cortes terribles, mordeduras terribles, y que porque el personal médico enfermería dijo, no, mordedura de perro, por lo tanto no se puede cerrar. Y el chiquito está con 4 días de herida abierta. Entonces, es maldad. Y la maldad, lastimosamente, no es directa, y como digo siempre, el desconocimiento es muy atrevido.
dejar una herida abierta. Por eso siempre digo que el infierno está lleno de buenas ideas. Pero esa buena intención, con el conocimiento absoluto de las cosas, no se convierte en una práctica. ¿Correcto? Bien. Salud. Bueno, acá viene otra segunda atingencia al concepto que estamos dando, ¿no? Herida aguda, subaguda y crónica. Generalmente, cuando ustedes busquen por cualquier texto, herida aguda, subaguda, crónica, van a encontrar que generalmente las heridas crónicas le dan una clasificación de que aquella que no se cierra en 3, 4 o 5 semanas. Personalmente no sé de dónde salió el término herida crónica mayor a 5 días, ¿ya? Pero en concepto, una herida se convierte en crónica cuando no cierra espontáneamente a partir de 21 días o tercera semana. Y esto lo vamos a ver también cuando veamos quemaduras, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en diferentes contextos. ¿Correcto? Entonces, una herida aguda, sí, menor de 6 horas. Subaguda, entre 6 horas a 3 semanas. ¿Ya? Ahora, consideramos también como, cuando en la siguiente clase veamos cicatrización, ahí vamos a entender también el porqué de muchas cosas. Entonces, una herida aguda en cicatrización, cuando hablamos con cicatrización, la consideramos hasta 48 o 72 horas. Porque en la fase aguda de cicatrización, consideramos 48 a 72 horas. Entonces, el concepto ahí nos empezamos a embarrar en conceptos. No, pero una herida de 6 horas, pero si hablamos de cicatrización, la consideramos una cicatrización, la fase aguda 48 horas, o 6 horas 48 horas, y hacemos un cambio. Entonces, aquí tomemos en cuenta que una herida aguda puede ser hasta 24 48 horas. ¿Ya? Entonces, si la consideramos aguda 6 horas, ahí viene todo el concepto equivocado de que no, si la herida tiene más de 6 horas, ya no se puede suturar. Porque ya es considerada herida sucia. Si es considerada herida sucia, ya no se debe suturar, ¿no? Entonces, son conceptos equivocados que las personas que tienen solo a medias del conocimiento van a cometer un error. Entonces, ¿cuál debería ser su pregunta si alguien les dice la herida no se debe cerrar antes de cuando ya pasó más de 6 horas? Ustedes tienen que decir, ¿por qué? Porque está contaminada, porque ya está sucia. Y si la lavamos y la limpiamos bien. Entonces, este concepto de herida más de 6 horas, 12 horas, todo eso, son conceptos relativamente muy antiguos. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos una alta gama de antisépticos, de desinfectantes y manejo antibiótico para que una herida no se contamine. Antes a la justa solo teníamos la penicilina como gran elemento salvador contra todas las heridas, pero ya pasaban más de 6 horas, la contaminación ya no era por gran positivos y podía contaminarse por otro tipo de gérmenes, a la cual la penicilina no le hacía ningún tipo de efecto. Por lo tanto, ya mayor a 6 horas, la consideraban una herida que no debía cerrar, porque si la... Entonces, tenemos que ver toda la evolución de las heridas o los conceptos en base al tiempo. Pero hay muchos autores que todavía se quedan con conceptos muy... Entonces, subaguda, 48, aguda, 48, subaguda, no podemos considerar entre 48 hasta 3 semanas, y ya se convierte en crónica cuando pasamos a 6 semanas. ¿Sí? Todo. Los factores, bueno, estos tres: la inflamación, hipoxia e infección. Cuando vean en la parte de cicatrización, van a ver que la oxigenación es un elemento muy importante en la adecuada cicatrización en fase aguda para el cierre de las heridas, especialmente por la producción de radicales que pueden destruir las bacterias. ¿Ya? Con respecto a la hipoxia, entonces, si una herida es hipóxica, con el oxígeno,
no hay una adecuada autocontrol. Por eso nos funciona bastante bien la cámara hiperbárica. Hiperoxigena, aparte que da oxígeno a las células que están sufriendo, porque por un proceso inflamatorio también disminuye la circulación, entonces con menos oxígeno pueden mantenerse aplicados. Y segundo, porque también tiene un efecto antimicrobiano. ¿Correcto? La inflamación, bueno, nos ayuda un montón en ese sentido, porque la inflamación no nos permite en muchas ocasiones, la presencia de citoxinas, de toxinas, no nos permite un adecuado cierre de la herida. ¿Ya? Porque todavía hay elementos que van destruyendo células. Y dentro de, como se dice, en una guerra mueren también inocentes. También en un proceso inflamatorio mueren inocentes. Y esos inocentes no, la muerte de esos inocentes no nos permite un cierre adecuado de la herida. ¿Ya? Y la infección, lógicamente, algo se quiere hacer alguien y se lo pone y ya perdió todo. Entonces, en esos tres sí se basa bien la formación de la herida crónica. Factores locales, bueno, infecciones de hipoxia tisular, ¿ya? Como antidiabéticos de hipoxia tisular, ¿ya? La isquemia local, un traumatismo muy fuerte que ha producido una disminución de la circulación, una gran inflamación, y esa gran inflamación nos produce una zona de isquemia. Cuerpo extraño, necrosis o un desviamiento insuficiente. ¿Qué significa esto de desviamiento insuficiente? Es cuando no sacamos todo el tejido muerto. Si no sacamos todo el tejido muerto, ese tejido muerto ¿en qué se convierte? Un infección, bueno, es un puesto de avanzada de los gérmenes. Los gérmenes están curulando y como no les llega sangre, no les llega oxígeno, no les llega nada que los pueda impedir su crecimiento, están de fiesta. Y de esa zona empiezan a contaminar toda la vida. Entonces, por eso es desviamiento insuficiente. En muchas ocasiones, bueno, en la sede que hice en la RPS, teníamos un doctor que era muy agresivo con respecto a los servicios infectados. Era tan agresivo que decía, no, hay que sacar todo. Pero si el mismo vuelvo a sacar, y no saco todo, se va a poner peor. Y realmente siempre diabético o eres radical o eres radical. Si eres muy suave y sacas un poquito nomás, no, mucho me da miedo sacar más pobrecito, porque si no era una desviación radical, terminamos. Si haces esta herida, una desviación radical, tienes mucho más posibilidades de que se a pesar de ser salvado. Tú lo ves que se ¿correcto? Factores sistémicos, diabetes mellitus por la angiopatía diabética, enfermedades vasculares periféricas que no permiten la adecuada circulación, insuficiencia venosa crónica, que produce una inflamación crónica de la zona, la inmunosupresión, bueno, y la desnutrición, que son efectos, son los elementos que disminuyen nuestra respuesta contra la infección. ¿Ya? Ahí otro factor relacionado, la edad avanzada, lógicamente, porque la edad avanzada puede presentar antecedentes alternativas que se da por edad, ¿no? Las comorbilidades múltiples, pues la diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia vascular no profunda, o algún otro tipo de elemento que nos produzca algún daño en la circulación adecuada. Movilidad reducida, postrado lógicamente, y presión constante, esto también va con respecto a los postrados, pero presión constante, esto lo he visto más que todo en pacientes que han sido tratados con traumatología, en las cuales le pusieron su yeso y no lo pusieron muy bien, apretaron demasiado una zona y cuando se van el yeso se ponen un y se ha visto en un momento también. Y tenemos los factores iatrogénicos, ¿no? El yeso, por ejemplo, que produce una presión constante. Cuidados inadecuados de la herida. Cuidados inadecuados, la no movilización. ¿Ya? Las curaciones infrecuentes o no estériles, que es muy raro, pero si no se lavan las manos o no las curan a cierto veces, ¿no? Uso inapropiado de antibióticos. Esto no es porque se equivocan de antibióticos, por si acaso. Esto más que todo uso inapropiado de antibióticos. Hoy día le doy 2 días de amoxicilina porque la pone adentro. Mañana le doy 2 días de cefalexina. Pasado mañana le doy 2 días para ¿cómo se dice? Ciprofloxacina. Y a los siguientes 2 días le voy a dar un Bactrim. Entonces, el cambio prematuro de antibióticos sin saber por qué es una manejo inadecuado de antibióticos. O el paciente dice, ya estoy, voy a tener que
¿Correcto? Bueno, debilitamiento cardíaco, pero muy debilitamiento, sea como sea, siempre va a ser un buen tratamiento. Las úlceras por presión, acuérdense que como dijo muy bien acá, dos mecanismos, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. No se olviden de esa parte. ¿Ya? El hueso también sobre el músculo sobre la piel. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Por eso es que en muchas ocasiones encontramos una herida pequeña, un tejido necrótico, sacamos tejido necrótico, apesta un miércoles y podemos meter el dedo y lo metemos en una cavidad. Porque el daño no solo ha sido de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera y ha dañado con mayor intensidad. Porque acuérdense que por lo menos nosotros en la piel aquí tenemos el estrato corto. Y en la zona de la piel, ¿qué tenemos adicionalmente? Tenemos adicionalmente una red vascular dérmica superficial, dérmica profunda, una red vascular tejido celular subcutáneo. Y de ahí recién pasamos a músculo. En cambio, de adentro hacia afuera, no tenemos una mayor red vascular. Tenemos el fibra del músculo. Y el músculo es el primero que se aprieta y el primero que se va muriendo. Y, lastimosamente, la infección siempre está al tanto de los tejidos muertos. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué faltó? Un punto en el examen. Alguien me tiene que hacer recordar que tiene un punto más. No sé quién era, pero tiene un punto más. En la clase pasada le dije un punto más, no me puedo recordar que tiene un punto más. Un punto más, acá, ¿qué faltó? De cúbito supino, de cúbito lateral y cúbito crónico. ¿Qué faltó? El sentado. El paciente sentado. Especialmente, ¿qué tipo de paciente son? Lo que son parapléjicos de ruedas. Porque acá me has hablado de todo, pero no hemos hablado de los isquiáticos o de los soportes isquiáticos, que es muy común en los pacientes en silla de ruedas. Entonces, en el paciente que está echado, lo más común es en el cúbito supino. Y el más común es la úlcera sacra. En pacientes que están sentados, ¿cuál es la úlcera del cúbito más común? La isquiática. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Si yo tengo un paciente que me viene con una úlcera de cúbito, como hemos tenido con grupo de práctica, no estamos hablando acá, pero bueno, hemos visto un paciente que tenía una úlcera isquiática, pero tenía su dona como controlando una úlcera sana. Entonces se le tuvo que explicar cómo se tiene que poner. Entonces, es muy importante saber cómo se forma, por qué se forma, para poder darle un adecuado tratamiento. No toda úlcera se va a manejar de manera igual. ¿Correcto? Y claro que el paciente, ¿no? Que tenía una úlcera isquiática, pero se ponía una dona, como protegiendo la úlcera sacra, porque trataba de proteger la parte central, y la dona apretaba la úlcera isquiática. En otras palabras, lo que estaba haciendo era un desastre. Y por eso se le dio esa úlcera sacral. ¿Correcto? ¿Ya? La más frecuente es sacrococcis, y después de la sacrococcis es la isquiática. Y yo voy a pasar las demás de talón. Ahora, la úlcera de talón es tan frecuente el paciente echado como el paciente sentado, por si acaso. Es muy importante. El paciente sentado, ¿qué pasa? Apoya el talón acá. Y está ahí, como está sentado, no se mueve, no pasa nada, el talón sigue apretando ahí. Y si es una parálisis, no está así, sino está acostado. Y por ejemplo, ese paciente ¿ya? Entonces, y el paciente echado, como está totalmente echado, está pegado. Entonces, las úlceras de talón son tan frecuentes tanto en isquiáticos como en pacientes sentados, con parálisis o pacientes echados, postrados. ¿Correcto? Ahora, estas úlceras laterales se forman principalmente en pacientes ancianos o que tienen una patología en la cual tratan de adoptar una posición fetal. Usted no es viejito. La mayoría de pacientes ancianos que quedan postrados crónicos adoptan una posición fetal. Pareciera que como que ya se quieren ir. Cuando un paciente anciano adopta una posición fetal, yo ya le advierto a la familia. Se está despidiendo, despidiendo poco. Este paciente, de acuerdo con lo se va en una semana, en un mes, o en 2 o 3 meses, se va a ir.
qué? Porque ya adoptó una posición que quiero realizar la matriz materna. ¿Verdad? Me quiero ir. Entonces, sean lo suficientemente inteligentes para intentar saber de que a quién le puede dar esperanzas de que se va a recuperar. Muchas veces el paciente está postrado ahí, está con sus úlceras de cúbito y van y le curen y dicen, sí señor, vamos a curar este día, vamos a curarla bien, vamos a ver que esto, lo otro va a pasar, esto va a pasar, y vamos a tratar. Pues, denle una calidad de vida, muestra felicidad a la vida. Es muy importante tratar de entender esa parte de humano, porque muchas veces los familiares no somos humanos, y lo que queremos es que el paciente que viva un día más, hacer todo lo posible. Pero vive con sufrimiento, dolor, molestia, fastidio, pecados. ¿De qué sirve? ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, ya más o menos tenemos ese ejercicio. Ya bueno, acá la fisiopatología, cuando hay compresión, aprieta la red vascular y esa red vascular no produce irrigación y empieza la irrigación. Si es de afuera hacia adentro, comienza con la piel, de adentro hacia afuera, comienza con la piel. La agresión más fuerte es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, porque tienen el más tejido que ¿ya? Y acuérdense, punto clave, las úlceras de cúbito se forman principalmente en zonas de prominencia ósea. Prominencia, ¿correcto? Y ya. Entonces, principales factores que ocurren, la presión, lógicamente, por algo es úlcera de no. La presión, ¿qué es lo que pasa? Y por eso es que yo recomiendo en los pacientes con úlceras de cúbito, no solo movilizarlos en su cama, sino tienen que movilizarlos de superficie, cambiarlo a una superficie, de su cama a un mueble. ¿Por qué? Porque en su cama, cuando están echados, totalmente echados, como dice Calimaki, están totalmente echados. Pero le levantan la cama, esa cama clínica, ¿qué es lo que va a suceder? El paciente se va a deslizar, va a hacer esto. Y hace más daño. En cambio, si un paciente se lo carga o levanta ya no va a suceder eso. Como dice bien su compañero o compañera, que el pinzamiento vascular es este movimiento, va a hacer fricción y va a producir este pinzamiento vascular que va a producir más daño de los pulmones. ¿Y cuánto tiempo se necesita para que empiece a formarse una úlcera de cúbito? Tan simple como 24 horas. Tan simple como 24 horas. Y en 2 días, 3 días se puede formar una úlcera que después termina de ser curada por lo menos en los 6 meses. O sea, tan poco tiempo se puede formar una úlcera. Si quieren comprobarlo, quédense echados sin hacer nada 3 días seguidos. No se muevan para nada. Y van a ver cómo sale la úlcera de cúbito. Yo cuando estuve en unidad de cuidados intensivos, estuve solo 1 semana o 2 semanas, estuve en UCI. Y me movilizaba, ¿no? En UCI. Pero estuve solo 4 días en unidad de cuidados intermedios en que nadie me tocaba. En que me tenían atado a la cama. ¿Por qué? Porque era un jodido. He roto una cama. Se lo ves. Me ataron en la cama. Pero me han atado a la cama y no me podía mover. Y si no me podía mover, estaba todo el día presionando mi región sacra. Entonces, cuando salí de ahí, salí con una úlcera de cúbito. Y luego, ya, pero salí con una úlcera pequeñita, gracias a Dios. Entonces, no se necesita mucho tiempo para tener un paciente postrado para que se tome. Tómenlo en cuenta. Ahora, bueno, ya vimos la piel y el rojo, ¿no? Entonces todo se basa en hipoxia necrosis tisular por compresión. Pero eso se le llama úlcera. Bueno, acá los factores de riesgo, lógicamente, de todos, ¿cuál es el principal factor de riesgo de todos estos? Inmovilidad. ¿Correcto? Inmovilidad. Si ustedes no solucionan la inmovilidad, no hacen nada. No existe
medicamento mágico, esponja mágica, crema mágica, endovenoso mágico. No existe magia, existe lógica. Entonces, si ustedes saben cuál es la causa del problema, tienen que ver. Si el paciente es un paciente con cuadriplegia y no se mueve, ustedes mismos tienen que ayudarlo y moverlo, pero no solo moverlo, sino cambiarle de posición, cambiarle de posición. Y con eso van a conseguir que el paciente y que la familia aprenda. Porque si la familia aprende a cuidar a un paciente postrado, conmovilizado, parapléjico, o el mismo parapléjico aprende a cuidar de todo, la úlcera del cúbito se vuelve en un problema alejado, de la cual no se tiene que estar preocupado. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Inmovilidad. Ese es el principal factor. ¿De edad avanzada? Puede ser, pero si el abuelito camina y se mueve, no va a pasar nada. Trastorno de oxígeno, bueno, esto cuando son ya úlceras por problemas musculares, que más adelante, no por presión. ¿Correcto? Déficit nutricional, yo era muy gordito cuando estaba en uso, pasó. ¿Ya? Alteraciones de estado de conciencia, bueno, son los pacientes que están postrados. ¿Y un postrado crónico qué va a pasar? No se pasa. ¿Ya? Déficit motor, lógico, ACV, entonces, también, inmovilidad. Déficit sensorial, pérdida de sensibilidad térmica y dolor, esto que me produce más. ¿No? No me habla tanto de ustedes. Entonces, ¿seguimos en qué? ¿Cuál es el problema? Inmóvil. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal de un paciente con úlcera de punto? Exacto. Y no nos preocupa. Higiene, curación, con cremas, hidrogeles, todo. Pero si el paciente no se mueve, todo lo que se nos sigue. ¿Correcto? Bueno, la clasificación de las úlceras del cúbito de Camila como una clasificación de quemaduras. La quemadura de primer grado no te llega, epidermis, igual, una clasificación A de una úlcera de cúbito, sobre el componente epidermis. La clasificación B ya afecta epidermis, dermis. La C ya se comporta como una quemadura de segundo grado profundo. ¿Ya? Ahí de nada. Ya. Segundo grado. La tercera estadio llega a fase profunda. Ya se comporta en quemadura de tercer grado. Y cuarto grado, como quemadura de cuarto grado. Así lo van a poder correlacionar más fácilmente. Van a estar tratando de aprender los cosas. Se ve muy parecido. ¿Correcto? ¿Cuál es el tratamiento de úlcera de cúbito? Y algo como le digo a los chicos de práctica, ¿no? Generalmente los pacientes con úlcera de cúbito ya no. Es muy rara vez que opere un paciente con úlcera de cúbito. Antes operaba bastante. Pero ¿qué es lo que pasaba? Llegaba el paciente con la úlcera de cúbito, lo metía a puntificación, lo limpiaba en 2 semanas, 3 semanas y dejaba listo para operar. Lo operaba 2 o 3 semanas más, inmovilización y todo muy cerrado. Al mes, hasta después de 2 meses, se iba a su casa tranquilo, feliz y contento. Me retaban los niños. ¿Por qué? Porque la familia no aprendió a manejar un paciente o postrado o parapléjico. No aprendió. Y si nunca aprendió, ¿cómo yo le puedo exigir? Cuídame. Lastimosamente, como dicen el libro con poder de Santa Cruz, le dice, a tomates aprendí. ¿Sí o no? Entonces, así es como tiene que aprender. Ahora, que ya primero enseño a la familia, y ya les digo, si veo al paciente que está mejorando su úlcera y se ha achicado, entramos a sala de operaciones y cerramos la operación. Porque ya sé que si lo manda a su casa recuperado, no se va a volver a recuperar. ¿Correcto? ¿Ya? Y gracias a eso, ¿qué pasó? Pasó todo lo contrario, ya no operamos. Porque venía el paciente con la úlcera que se había recuperado bastante, y yo decía, bueno, ya está en condiciones de ser operado. ¿Qué me decía la familia? Doctor, ¿y
¿Es necesario que lo opere o va a sanar así? Y así, bueno, un par de meses y va a sanar. Ay, doctor, ¿para qué lo va a operar? Mejor lo sigo curando en casa. Y con muy buen criterio la familia dice, correcto, vayan a la casa. Y va a encontrar sus heridas posteriormente y verá que ese día se va. Porque ya la familia aprendió a curar. Y al haber aprendido a curar, todo se le disfruta mucho más fácil. Antes, movilizar y curarlo al paciente demora 2 horas, 3 horas. Era una tortura. Después se convirtió en un procedimiento de 5 o 10 minutos. Y ya es fácil y se les hace rutinario. Antes de salir, voy a curar. Chao, me voy, ya está curado, movilizado y puesto en un situación. Se convierte así. Se convierte en una rutina que es fácil de llevar. Cuando se aprende. ¿Correcto? Bueno, en valorización, bueno, localización, estadio, área, secreción, ya. Lo que principalmente, ¿cómo van a valorar o cómo valoran el buen progreso o el mal progreso de una úlcera de decúbito? Es si la zona de presión donde está formada la úlcera hay secreción purulenta o hay tejido desvitalizado. Si hay secreción purulenta es porque no me lo están limpiando bien, no lo están lavando bien. Y si hay tejido desvitalizado es porque si encuentro tejido desvitalizado en una úlcera de decúbito, después de que haya pasado como 10 veces, ¿qué significa? Que no lo están movilizando. No lo están movilizando. Porque si el paciente es movilizado de forma adecuada, no tiene por qué haber tejido necrótico. Porque ¿quién produce el tejido necrótico? La hipoxia por compresión. ¿Por qué se produce la hipoxia por compresión? Por inamovilidad. Entonces ya muchos pacientes me vienen y dicen, yo los veo y dicen, no, no te estás moviendo. Parezco brujo, porque les digo, no estás haciendo esto, no estás haciendo esto. Como el último paciente, la abuelita, que le dijo, no estás limpiando bien. Y la abuelita, no, es que mi vecina me dice que tengo que hacer esto, que hacer esto, yo le digo al paciente, si vas a hacerle caso a la vecina, consulta con la vecina y no me vengas a hacer esta pregunta. Con maldad de alevosía, sí, eso es maldad. Pero tengo que hacer entender al paciente, o me haces caso o no me haces. Porque después no me hace caso, le hace caso a la vecina. Y después de 2 meses, 3 meses me regresa con la herida peor, el paciente escéptico, y botando sapos y culebras por todos lados, y me echan la culpa y me dicen, doctor, usted le da los medicamentos y no han funcionado. Yo, pues, si no me has hecho caso. Ah, pero los medicamentos le han hecho algo. Y no le han hecho nada. Como les digo, no existe nada más. Lo único que hace la magia, ¿quién es? ¿O qué es? Movilización. Eso es lo que hace la magia para la recuperación. Correcto. Entonces, evaluar si hay infección, evaluar si hay más necrosis. Si no hay mucha necrosis, la herida está limpia, está empezando a crecer tejido de granulación, y tenemos que estar evolucionando de forma adecuada. Y si no, no está evolucionando bien. ¿Y es responsabilidad de quién? ¿Del médico? No. Salvo que el médico no le ha dicho nada o no le ha instruido al paciente cómo tiene que tratar las cosas. Y eso es lo que pasa. Sale de traumatología un paciente que tiene un yeso en la piel, no se puede movilizar, tiene dolor, inyectada, y no le educan al familiar y lo mandan a su casa y se forma un decúbito. ¿De quién es la responsabilidad? Del médico que no supo dar la indicación de cómo tiene que manejar eso. Igual un paciente que ha tenido un ACV, está postrado y se va a la casa y me regresa 2 semanas, 3 semanas después, una úlcera gigantesca. ¿De quién es la responsabilidad? Del médico que no dio la indicación y educó a la familia de cómo debe manejar el cuerpo. Y eso sí se lo saló con experiencia. Yo cuando era joven, tenía 28 años, mi padre le dio una ACV. Mi padre lastimosamente quedó postrado. Yo ya siendo médico, haciendo muchas cosas, todo eso, nadie me dijo cómo manejar una úlcera de decúbito. Hice una úlcera de decúbito, salvar, me voy a meter en la parte lateral del mundo. Y sacamos una úlcera de decúbito. Tardamos un año en curar, pero así fue como fuimos aprendiendo. Y luego fuimos, porque yo, con mi hermana, con mi madre, increíblemente, después de un año se cerró sola, se decía infección.
exactamente. Yo te digo que la cantidad de no es porque te han enseñado. No es porque lo has percibido. Entonces, la cosa no está bien, algo, pero yo postrado, luego no es de ningún mal, ya no se formó. Después que aprendimos a manejarlo, no se formó. Desde que al comienzo era primario, nos vamos a ahora a hacer todo, después era algo antes de salir, 2 minutos pasaba, yo hablo con tan rápido, no, entonces, por eso es muy importante entender. Ustedes como médicos tienen el deber y ante todo, para que tengan una úlcera de punto, educar a la gente. Si ustedes no educan, ustedes no van a hacer más. ¿Correcto? Se puede echar la culpa a todo el mundo. Ustedes no educan, ustedes son los. Bueno, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Discúlpenme. ¿Pero movilización en un solo sitio? No, es cambiarlo de superficie. ¿Correcto? ¿Ya? Por lo demás, mantener limpio, sea de primer grado o tercer, estadio 4, igual tiene que hacer lavado con agua y sabón, lavado con agua y sabón, lavado con agua y sabón. Y es posible también que lo meten a la ducha. Yo lo sé. Esto es algo que no entendí muy bien. La cura de vida se vive con ciertos casos. Si hay tejido necrótico, debilidad. Si hay infección, disminuye la carga bacteriana. ¿Cómo disminuye la carga bacteriana? Antibióticos. No. Carga bacteriana. ¿Cómo la disminuye? Lavando. Con agua y jabón. Si hay exudado, ahí sí podría ser antibióticos. Y epitelización, aproxima bordes. No estoy de acuerdo mucho con aproxima bordes, porque en muchos sitios veo que el personal de enfermería o personal médico trata de aproximar la úlcera del curso, pero se va a abrir todo igual. Imagina, al tratar de aproximar los bordes, ¿qué va a pasar adentro? Esta es una zona sin oxigenación, y la sin oxigenación es bella y fiesta para los anaerobios. Entonces, cuando abres eso, pues, salen con una protección de pus. Lo peor de todo es que la colección pasó y de entonces, ese cierre o aproximación de borde no lo recomiendo, no lo hagan. Se van a cerrar poquito, conforme vaya mejorando la irrigación y no hay infección, va a ir cerrando. Y ya han visto las fotos que les he mostrado, cómo cierra espontáneamente una úlcera de punto, sin necesidad de estar aproximando bordes. Simplemente agua, jabón y úlcera varicosa. Ahora sí me entienden por qué a esta paciente que tiene una úlcera abajito debajo del mayolo le he dicho, esta no tiene características de ser una úlcera por varices. ¿Por qué? Porque no cumplía con tejido de granulación, no estaba en necesidad crónica, sino una úlcera que estaba seca, que no tiene mayor tejido vital. Entonces, ¿qué podemos sospechar? Es una úlcera posiblemente bacteriana. ¿Cuál es la característica de una úlcera varicosa? La úlcera varicosa, bueno, vamos a ver. Ya, acá. Característica de una úlcera varicosa, generalmente malleolar medial y superior, no está por debajo del mayolo. La úlcera varicosa está por encima, no por debajo. ¿Ya? Bordes irregulares, sí, pero limitados. ¿Ya? Tejido de granulación rojo o exudativa, pero este tejido no se ¿ya? Dolor de sí, ¿ya? Cambios asociados, edema, pigmentación, que es muy interesante. ¿Por qué se pigmenta? ¿Por qué está pigmentado esta vez en la pierna toda negra? Toda la zona de pierna negra. ¿Por qué? Porque al momento de que la sangre sale por la vena dilatada, porque la pared está así, pero cuando se dilata demasiado, empieza a ver como huequitos por donde sale la sangre. Y la sangre es un elemento extremadamente inflamatorio fuera del vaso sanguíneo. Es extremadamente irritante. Entonces, al salir del vaso sanguíneo, empieza a inflamar en forma crónica la piel. Y por la hemoglobina, que es un pigmento, empieza a
Primero se empieza a poner oscurito, medio marroncito, después más negro y más negro. Y por inflamación crónica, los tejidos alrededor son indurecidos, como pantón. O como le dicen, de contextura o de textura resinosa. Porque es duro, ¿correcto? Y la característica especial, pulsos periféricos. A diferencia de que las úlceras arteriales no hay muchos pulsos periféricos. Pero ¿cuál es el otro punto importante? Cuando son problemas arteriales, hay más que todo tejido necrótico. Empieza con tejido necrótico en la escala negra, y cuando se destapa la escala, quita nomás y empieza ya esa úlcera no se. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que cuando son problemas arteriales, o de por microangiopatías, no es solo un solo sitio, sino son varios, acá, son varios puntos. No es un solo punto. Tú dices, ¿por qué tiene una herida acá, una herida acá, una herida acá, una herida acá, una herida acá? A varices, imposible. Una varice no va a ser multipuntual. La varice es en un solo sitio, o de un lado, o de otro lado. Pero no es un varios. Y eso se debe a que acá la microarteria que llegaba a esta zona de irrigación se trombosó. La que lleva acá se trombosó, la que lleva acá se trombosó, la que lleva acá se trombosó. ¿Correcto? Entonces, por eso dentro de las diferenciaciones, entre acá la base tejido necrótico especial. A diferencia que acá, la base tejido necrótico. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Y qué es el ITB? Explícamelo, por favor, ¿qué es el ITB? Restas. A ver, se llevó estadística. ¿Cómo sale un índice? ¿En base a una resta o en base a una división? En base a una división. Entonces, generalmente el ITB es tomar la presión de la zona del tobillo, lo más cerca de la zona del tobillo, tomar la presión arterial y tomar la presión arterial en el brazo. Si divide la presión del tobillo entre la presión del brazo, si la división es mayor de 0.2, significa que hay mayor presión en el tobillo, en el brazo. Pero si sale al revés, significa que hay riesgo de que tenga un problema. ¿Correcto? ¿Ya? Ese es el tema. Entonces me han entendido ya más o menos cómo va, ¿no? El tratamiento de la úlcera varicosa, mejorar la circulación de retorno, no mejorar la circulación de la ida. ¿Cómo mejoramos la circulación de retorno? Con compresión. Y ahora, ¿cuándo se da el tratamiento quirúrgico de una varice quirúrgico convencional con una sabectomía y una sabectomía? Es cuando la vena se ve demasiado oscura. Generalmente, personalmente, estético que una úlcera varicosa, bueno, una varice, realmente, aunque la opere, siempre vas a tener que tener toda la vida los cuidados de una varice. ¿Qué es opresión? La cirugía no cura la varice. Trata de en úlceras arteriales, ¿cuál debería ser el tratamiento ideal? Es una trombectomía. Tratar de tirar como obstruir el trombo. Pero como es microangiopatía, no hay mucho que hacer con eso. Entonces, por eso su compañero hizo la diferenciación. En las úlceras varicosas sí tiene que poner el vendaje, para que después le da el retorno. Pero si una úlcera arterial y le pone vendaje, ¿qué están haciendo? Disminuye la circulación. Entonces, está por esto funcionará diferenciación. Ahora, la endooclusión con radiofrecuencia por láser también es un tratamiento paliativo, no definitivo, porque las varices se curan o no. En el tratamiento con endooclusión o radiofrecuencia, generalmente penetramos en las perforantes intramariolares y ahí ocluimos la arteria, la vena, entonces ya la vena no va, o la sangre no se va a ver mucha éstasis a nivel de la zona donde está la úlcera. Entonces con eso sí podemos obtener una curación de la úlcera, porque ya no hay éstasis.
Pero en el tiempo, conforme no se vaya protegiendo, se va a ver una revascularización de toda la zona y vuelve a ver el castillo. Entonces, lastimosamente, yo antes operaba bastante cerramiento, hasta que unos 7, 8 años me di cuenta que igual de pasión iba a ser varios y peor aún, si al paciente le indicaba la cerramientomía empezaba a cuidarse, entonces el paciente ya no tenía mayor molestia, estaba con sus medias compresivas y ya no fue necesario operar. Entonces, bueno, normalmente pasarse más estéticas que funcionales puede ayudar, pero no. Listo. El pie diabético es uno que tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos la diabetes. Acá factor de riesgo, neuropatía diabética y enfermedad arterial periférica, pero no me especificaste por qué enfermedad vascular periférica. Y es enfermedad vascular periférica por la microangiopatía diabética. También en las arterias hay depósitos de glucógeno que obstruyen la arteria. Entonces, no solo es un problema de neuropatía diabética, sino de microangiopatía diabética. Por eso que los pacientes con diabetes que tienen sus úlceras de pie diabético se le hace una angiografía para determinar si va a ser viable ese pie o la obstrucción arterial. ¿Correcto? Ahora, otro factor de riesgo, deformidades de pie, sí, lógico, porque crean puntos de presión no adecuados, donde tiene más capacidad de hacer pulso. ¿Correcto? Ahora, tenemos los diferentes grados. Los 3 primeros grados, el 1, 2 y 3, son por la herida. El 4 y 5 ya porque hay necrosis o hay zonas isquémicas cuadradas. Entonces, el grado 0 es simplemente el riesgo de hacer una úlcera de diabética. El grado 2 ya hay un compromiso más profundo. El grado 3 ya se ve hasta el tejido muscular o hueso. Pero si esto se asocia con unos puntos isquémicos parciales, ya es grado 4, pero si esto se asocia a que todo el día está negrito, ya fue grado 5. Entonces, generalmente hasta el grado 3 podemos hablar todo el miembro. Cuando llegamos al grado 4, amputación parcial del miembro o total. Pero el grado 5 no hay nada que discutir, ya total. ¿Correcto? Bien. Ahora las úlceras, bueno, todo lo que podemos hacer, igual como cualquier herida, hay que pensar como que uso terapia, lógico, porque, como les digo, ¿no? Las micrológicas van a ser efecto de atrás. O lavado con peringas para también hacer presión y efecto de atrás. El uso de OVAC sí podría utilizarse, pero el problema del VAC y no se debe usar porque está infectado. ¿Ya? La infección ¿ya? Oxígeno hiperbárico sí nos puede ayudar. De dos maneras, uno a nivel celular, ¿por qué? Porque destruye infecciones y mejora la alimentación o la sustitución de tejidos. Y a nivel general también nos produce una mejora de exposición de oxígeno, lo cual nos ayuda a hacer con un antibiótico. ¿Correcto? Sí puede ayudar. Lastimosamente el término es no. Bueno, en manejo tenemos todo el antibiótico profilaxis, ya saben, antibiótico profilaxis, ¿qué significa? Hasta el tercer día. Y es algo muy interesante porque acá dicen, ¿no? Hay que darle antibiótico profilaxis o cuando hablamos del cierre primario o cierre terciario, si es que hay infección. Yo digo, pero en el momento de la herida no veo infección, porque acabo de cierre primario. Entonces, hay muchas cosas que son muy subjetivas de acuerdo a tu capacidad o a tu experiencia, de acuerdo a tu. Pero igual, sea como sea, en estos casos se podría indicar la antibiótico. ¿Ya? Algo muy interesante, y eso siempre que he visto en muchas unidades de que manejan quemados.
La quemadura por agua caliente generalmente es una quemadura limpia o contaminada. O una herida limpia o contaminada. Lógica, utilicen su lógica, no utilicen conocimiento, utilicen lógica. ¿Limpia o contaminada? ¿Por qué dirías limpia o contaminada? Pero tú, ¿cómo esterilizas algo? Con calor directo. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que sucede? Viene el paciente y se tomó agua hirviendo, ¿ya? Y piden agua, bueno, le eliminan todo y empiezan a lavar los diarios internos. ¿Por qué lavan los diarios internos? No, el paciente ya esterilizado con agua hirviente o con una torre de calor. Más tarde sería limpia, puede estar, como tú dijiste, contaminada, pero por vida limpia. Entonces, como hoy día limpia, limpia contaminada, la tienes que lavar todos los días. ¿Cómo queda así? Porque si una quemadura yo lo lavo todos los días, ¿qué va a pasar? La quemadura de segundo grado se reepiteliza a través de unos anexos. Por eso hablo de los anexos como el proceso de medicación, y tienen vacunaciones de derivadas. En base a eso empieza la epitelización. Y si en base a eso es la epitelización o reepitelización, si yo todos los días lavo, calo la casa, ¿cómo estoy haciendo? Todo ese criterio fresco que está empezando a crecer, lo estoy abrazando. Y en muchos sitios dicen, no, tienes que raspar hasta que salga cambio. No salga cambio. Porque como a ellos no les han curado de una quemadura, pues es una sobrecada. Entonces, lo que debería hacer, lo que debería pensar ustedes es ser lógicos. Acá no hay conocimiento lógico, mucho lógico. Entonces, si saben que se está mal de utilizar, lo único que tienen que hacer es evitar infecciones. Pero curarlo es una solución joven, ¿no? Antibióticamente, no puede utilizar por a los 5 a 7 días, en los cuales se demora una revitalización de una quemadura superficial, recién los determina que hay infección mayor. Pero no sean tan salvajes, lógicamente. Todo lo que es una quemadura de segundo grado. No estoy hablando de quemadura de tercer grado. Estoy hablando de quemadura de segundo grado. Yo creo que probablemente empezando a curar una quemadura de segundo grado por el personal. Bueno, antibiótico profilaxis, lógicamente, los fármacos pueden utilizarse cremas efectivas como fluticina, sulfucilo, vacilación en la medicina, que son antibióticos tópicos, como ¿cómo se llama? El curacil, que también son tópicos. Antibiótico terapia, bueno, dependiendo bastante de lo que me torcí el dedo. Es el único que se va así un poquito. Lo primero que tiene que hacer antes del antibiótico, ¿qué es? Por favor, este es el chico. Pero lastimosamente mi institución interna me habla mucho de sí, pero los cirujanos, ¿qué dicen, no? Los cirujanos no hablan, no saben leer, ¿no? Lo que más leen son los médicos internistas. Yo siempre digo, los médicos internistas son un mar de conocimiento, pero con un milímetro de conocimiento. ¿Entiendes? Conocen de todo, pero no saben nada. Ya, lastimosamente, los internistas dicen, no, que los cirujanos no saben leer, son brutos, solo hacen. Y por eso siempre fastidiamos. ¿De dónde escondes o cómo puedes esconder mejor un billete de $100 de un cirujano? ¿En dónde lo escondes? Porque nunca lo hago. ¿Y cómo puedes esconder un billete de $100 de un internista? ¿En dónde lo escondes mejor?
grande. La copia, y así. Pero es así, ¿verdad? Pero lastimosamente, cuando vayan ustedes, roten el servicio de medicina interna, van a darse cuenta que en muchas infecciones viene el paciente con el pie infectado y ya, antibiótico. ¿Ya es cultivo? No. Ay, se va a pagar de hacerla tanto, cabrón. Infección igual, cultivo. Le sacas el cultivo y aplica el antibiótico que quieras, porque sabe que en 3 a 5 días va a salir y decirle, el antibiótico que le puse fue el adecuado o hay que rotar, pero ya con una base. No, porque bueno, ya pasaron 7 días y el paciente sigue escéptico. Y no tiene que cambiar, ¿no? Tiene que tener una base para cambiarle los antibióticos y dirigirlo al mejor. ¿Correcto? Ya. ¿Cuáles son los signos de infección? Dos signos de inflamación, ¿no? Calor, rubor, dolor, edema. Correcto. ¿Ya? Bueno, técnicas de debilitamiento, todas las que puedan conocer. Raspar, con bisturí, como vieron que la paciente cogió un bisturí, le saqué un poquito una capita y me sangró muy bonito. Estoy seguro que la próxima que vamos a esa paciente, vamos a ver el efecto de la infección. Listo para poder identificar. O puede empezar a crecer tejido y me produce. Listo. ¿Correcto? Entonces, toda la forma de debilidación, como lo puso muy bien sus compañeros, ¿no? Puede ser tejido necrótico, puede ser, bueno, acá tejido de fase helado, tejido hiperkeratoso. El hiperkeratosis, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el hiperkeratosis. ¿Cómo podemos sacar el hiperkeratosis? Con un bisturí o simplemente con químicos, que puede ser la UNI, para evitar la hiperkeratosis. Si el tejido es facelado, hay que sacar todo el tejido facelado. ¿Por qué? Pues es un tejido muerto. Si el tejido muerto no va a ser punto de avance de las infecciones y no una retirada de infección. Igual que el tejido correcto. Tiene diagnóstico quirúrgico, enzimático, autolítico, osmótico. El osmótico, por ejemplo, ¿con qué es? Con soluciones hiperpolares. Entonces acá cambiamos, no. Bueno, acá tenemos el quirúrgico, cortar, con bisturí, sacar todo lo que es todo. El enzimático, tenemos la colagenasa, que es el más común. Antes teníamos hace mucho tiempo, teníamos el clorelasa, que tenía cloramfenicol y tenía colagenasa. Y era un excelente elemento que utilizaban para heridas crónicas. Pero el problema es que el cloramfenicol, el problema que produce, ¿cuál es la complicación más común del cloramfenicol? Hipoplasia medular. ¿Ya? Que se da generalmente en pacientes arios o orientales. Nosotros que tenemos una mezcla de todo un poco, no nos pasa nada. Pero como el Ministerio de Salud es manejado por personas que han vivido siempre en su escritorio y no han trabajado afuera, dicen no. Como fuera a los arios, a los gringos, les puede producir hipoplasia medular, a nosotros también. Oh, sí, el gringo no tiene nada. Entonces, lo sacaron del mercado. Era un excelente medicamento. Ya, lastimosamente suceden estas cosas. Bueno, la generación enzimática especialmente con colagenasa para revertir o sacar todo el tejido que esté muerto o revitalizado. El autolítico consiste en un hidrogel o hidrocoloro, que se convierte cómo funciona por hiperosmolaridad también, por hiperosmolaridad, para todos los tejidos. ¿No? Entonces, el debilitamiento osmótico no es solo osmótico, sino utilizar diferentes sustancias. Por ejemplo, el azúcar, pasta de azúcar o miel, es un elemento hiperosmolar que se comporta como un hidrocoloro. ¿Ya? Y el debilitamiento mecánico es raspar, porque es
se profundice más la herida, como es hemorragia de segundo grado, o sacamos todo eso. El desviamiento biológico, excelente, personalmente es muy bueno. Sí se usa en otros países, pero acá en Perú todavía no está reglamentado. Ya, conozco un amigo que quiso empezar a hacer esto, a promocionar este desviamiento biológico con larvas de moscas, Yo me acuerdo que en pero embarazo relativo. no siempre los que estaban en el Ministerio de Salud se asustaron, terrorizaron y dijeron que no me acuerdo la vida, como se dice, y quieren hacer esto. Hay moscas, hay poco, ¿no? Y entonces lastimosamente nunca progresó. Igual, por ejemplo, cuando veamos colgajos, el uso de la sanguijuela es muy utilizado en Estados Unidos, es muy bueno, porque cuando hay conflicto particular, es muy bueno, pero acá es lo mismo. No dan cabida a los terapeutas. Eso terapeutas en diferencia ¿por qué es tan importante este desviamiento biológico? Porque estas larvas de moscas solo se comen tejido muerto. A diferencia de otras larvas de moscas, pero solo comen tejido muerto. Tejido vivo, Antibiótico químico transitorio. entonces, en una herida que tiene un montón de tejido muerto, pues van siendo muy selectivos. Selectivos porque son es como se dice una desviación mecánica, pero ultra microscópica. Entonces solo sacan los motivos y van dejando todo el día ahí. ¿Ya? Ahora, desviamiento por hidrocirugía, bueno, hasta que tengamos una tecnología, pero es muy adecuada, porque es también bastante precisa. El tejido vivo, si ustedes alguna vez, claro, cuando hemos sacado el músculo de una paciente que salía el músculo, se salía el músculo de una paciente que tiene, de un paciente, varón, que hemos hecho el colgajo gastrocito. ¿Se acuerdan que cuando saqué y sacaba músculo? Cuando es un músculo bueno, o cuando es un tejido bueno, no sale fácilmente, está bien. Cuando es un tejido muerto, puede ser grasa o músculo, no sale fácilmente, se adquiere. Cuando está muerto, facilísimo. Igual la grasa, lo que pasa es que sale la grasa facilísimo. Pero si está viva, no sale. Entonces, además de ese concepto, la hidrocirugía es con una presión adecuada en la cual, si el tejido está vivo, no va a poder replicarse. Y todos sacan solo tejido. Ya, pero esa tecnología no la hace. Bueno, técnica de desviación, raspando, y con diferentes tipos. ¿Ven acá? Colágenas. Ha sido hecho con colágenas. Y con clorafenicol era espectacular. Actualmente acá hay que tienen colagenas y clorafenicol. Pero lastimosamente los que no. Ya, uso de apósito, este tipo de apósito, los biomateriales, colágena, hidroquina de seda, todos los diferentes elementos que cuando hablamos de permeables y de impermeables oclusivos, los oclusivos son los que tienen una lámina oclusiva. Cuando hablamos de oclusivos y semipermeables, hablamos de elementos de curación avanzada de vida, en las cuales tratamos de mantener un ambiente húmedo de la herida para que esta sea forma tejido nervioso y pueda ser curada como segunda o tercera, o sería tercera o cuarta infección. Bueno, aquí denle cuenta que tenemos que evitar las infecciones para que tenemos que manejar una adecuada oxigenación. La adecuada oxigenación y sin infecciones no forman tejido de oxigenación. Y este tejido de oxigenación es un tejido que en la próxima clase, cuando veremos la cicatrización, van a hablar sus compañeros de qué componentes tiene para que podamos tener una adecuada cierre de la célula. Control de infecciones, si está infectado, estamos bien. El manejo de exudado, bueno, si una herida está infectada, va a haber mucho exudado. Si una herida no está infectada, la exudación es mínima. Correcto. Y debería de para remover todos los tejidos que son. Todos los tipos de elementos que podamos tener. 1.5 de 1 a 1.5. Y bueno, finalmente ya tenemos infecciones, primera infección, ¿En niños? primera infección. No, en el viejo. O dentro de la enfermedad.
por el tercera intención, de ese residuo de ella, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando es una herida y tiene muy altas sospechas, es rara vez que se nos quiere con una infección. Así, ¿qué es lo que pasa? Suturamos, una infección, se infectó, sacamos todos los puntos, abrimos y empezamos a curar. Un día, 2 días, 3 días. Y cuando vemos que ya no hay tejido infectado, o vemos todo granulado, volvemos a hacer. ¿Ya? No es que mágicamente pienso que porque se va a infectar, lo dejo abierto. No. ¿Qué hago si pienso que se va a infectar? Lo lavo. Y es cierto. ¿Ya? Pero eso si vemos que una herida se va a infectar y la dejamos abierta, ese es el concepto equivocado que tienen para no cerrar las heridas o para no cerrar las heridas. Dice, no, mejor no lo quiero porque se puede infectar. Claro, pero ¿cuánto porcentaje de infección tiene? Un 40%. Si tiene un 40%, tiene más posibilidad de que no se infecte que se infecte. Pero por lo lado bien, no se hace. ¿Ya? Entonces, la tercera intención es cuando la herida sí se comprobó que se infectó porque se abrió. Y ahí sí tengo que hacer la curación. Y cuarta intención, no solo es injerto cutáneo, sino también volva. ¿Ya? Hablamos de volva. Listo, disculpe que hablo mucho, me emociono mucho y sobrepaso lo que tengo que hablar. Pero espero que hayan entendido o por lo menos entendido.